¿Crees en lo sobrenatural? ¿En fantasmas? ¿En apariciones? ¿En cosas que simplemente no tienen una explicación lógica? A lo largo de la historia, miles de personas han jurado ser testigos de eventos que desafían toda nuestra comprensión del mundo. No hablamos de rumores o leyendas urbanas, sino de testimonios directos, de gente común y corriente que se encontró cara a cara con lo inexplicable. Hoy, vamos a sumergirnos en algunos de los relatos más fascinantes y perturbadores jamás contados, donde la única prueba es la palabra de quien lo vivió. Prepárate, porque vamos a explorar un mundo donde la línea entre la realidad y lo desconocido se desvanece por completo. Comencemos nuestro viaje en el tiempo, hasta 1977, en un pequeño suburbio de Londres llamado Enfield. Aquí, la familia Hodgson, una madre soltera con sus 4 hijos, comenzó a experimentar una serie de sucesos que se convertirían en uno de los casos paranormales más documentados de la historia. Todo empezó con muebles que se movían solos, juguetes que volaban por la habitación y golpes inexplicables en las paredes. Al principio pensaron que eran bromas, pero la actividad se intensificó rápidamente. Los niños, especialmente Janet, de 11 años, parecían ser el foco de la actividad. La niña afirmaba ser levantada de su cama por una fuerza invisible e incluso comenzó a hablar con una voz áspera y profunda que decía ser un hombre llamado Bill Wilkins, quien había muerto en esa misma casa años atrás. Lo que hace al caso del poltergeist de Enfield tan impactante es la cantidad de testigos. No solo la familia, sino también vecinos, policías e investigadores paranormales como Maurice Gross y Guy Lyon Playfair presenciaron los fenómenos. Se tomaron fotografías que parecen mostrar a Janet levitando en el aire y se grabaron horas de audio con la supuesta voz de Bill. Los escépticos argumentan que las niñas estaban jugando una broma elaborada, y es cierto que admitieron haber fingido algunos incidentes para ver si los investigadores se daban cuenta. Sin embargo, ellas siempre mantuvieron que la mayoría de los eventos fueron absolutamente reales. ¿Podrían unas niñas haber orquestado un engaño tan complejo durante casi 2 años, engañando a adultos experimentados? ¿O fueron realmente víctimas de una entidad del más allá? La prueba está ahí, en las cintas, en las fotos y sobre todo, en el testimonio aterrado de una familia que vivió un auténtico infierno. Ahora viajemos al otro lado del Atlántico, a un lugar que muchos consideran la casa más embrujada de Estados Unidos, la mansión Whaley en San Diego, California. Construida en 1857 por Thomas Whaley sobre un terreno que antes había sido utilizado para ejecuciones públicas, la casa se convirtió rápidamente en el epicentro de la tragedia. Poco después de mudarse, la familia Whaley comenzó a escuchar los pasos pesados y fantasmales de James Yankee Jim Robinson, un hombre que había sido ahorcado en esa misma propiedad años antes. Pero eso era solo el principio. La tragedia golpeó a la familia una y otra vez dentro de esas paredes. Su hijo pequeño murió de escarlatina y su hija Violet, tras un divorcio humillante, se quitó la vida en la casa. Desde entonces, visitantes y personal del museo han reportado una cantidad abrumadora de encuentros inexplicables. Han visto la aparición de Thomas Whaley en el rellano de la escalera y a su esposa, Anna, flotando por los pasillos y el jardín. Se escuchan llantos de bebé, el sonido de una falda rozando los muebles y el inconfundible olor a perfume de lavanda de Anna o el humo de los puros de Thomas. Muchos testigos, sin saber nada de la historia de la casa, han descrito a las mismas figuras espectrales. Incluso el famoso actor Tom Green tuvo una experiencia durante una grabación en la casa, donde escuchó la voz de un niño llamándolo, a pesar de que no había niños presentes. ¿Son estas experiencias el resultado de una imaginación colectiva? ¿O es que las almas de la familia Whaley y otros espíritus realmente siguen atrapados en su antiguo hogar, reviviendo su dolor una y otra vez? No todos los encuentros son con fantasmas de personas. A veces, lo que se aparece es mucho más extraño. Este es el caso del Mothman, el hombre polilla de Point Pleasant, Virginia Occidental. Entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967, más de 100 personas de la zona reportaron haber visto a una criatura aterradora. La describían como una figura humanoide, de más de 2 metros de altura, con unas alas enormes y unos hipnóticos ojos rojos brillantes.
Los primeros testigos, dos parejas jóvenes que conducían cerca de una antigua planta de municiones abandonada, quedaron tan aterrorizados que huyeron a toda velocidad, pero la criatura los persiguió volando a la par de su coche a más de 160 kilómetros por hora. En los meses siguientes, los avistamientos se multiplicaron. Pilotos, bomberos, amas de casa, gente de toda clase social juraba haber visto a la criatura alada. Los testimonios eran increíblemente consistentes. La figura alta, oscura, con alas y esos penetrantes ojos rojos. La histeria se apoderó del pueblo. La gente se encerraba en sus casas por la noche y grupos de hombres armados patrullaban la zona en busca de la bestia. Pero todo terminó tan abruptamente como empezó. El 15 de diciembre de 1967, el puente Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant con Ohio, se derrumbó en plena hora pico, causando la muerte de 46 personas. Después de esa tragedia, el Mothman nunca más fue visto en la zona. Esto llevó a muchos a creer que la criatura no era una amenaza, sino una especie de presagio, un mensajero de la fatalidad que intentaba advertir a la población sobre el desastre inminente. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O fue el Mothman un testigo silencioso y sobrenatural de una tragedia anunciada? Pero quizás los testimonios más personales y escalofriantes son aquellos que no ocurren en lugares famosos ni involucran a criaturas legendarias. Son los que le suceden a gente como tú y como yo en la normalidad de su día a día. Piensa en la historia de Doris Bitter, una madre soltera de Culver City, California, cuya terrible experiencia inspiró el libro y la película El Ente. En la década de 1970, Doris y sus hijos afirmaron ser aterrorizados y agredidos físicamente por entidades invisibles en su pequeña casa. Los investigadores paranormales que acudieron a ayudarla, liderados por Kerry Gaynor y Barry Taff, fueron testigos de fenómenos inexplicables. Vieron luces extrañas flotando en la habitación, objetos que se movían solos y, lo más impactante, presenciaron cómo se formaba una neblina verdosa con forma humana alrededor de Doris. Aunque nunca pudieron capturar una imagen clara de la entidad, las fotografías que tomaron mostraban arcos de luz y extrañas formas inexplicables alrededor de ella. Los investigadores, inicialmente escépticos, se fueron convencidos de que algo genuinamente paranormal estaba ocurriendo en esa casa. Otro caso que desafía la lógica es el de los niños de ojos negros. Son relatos que han surgido en las últimas décadas en todo el mundo, especialmente a través de Internet. La historia suele ser la misma. Un par de niños o adolescentes, generalmente entre 6 y 16 años, se acercan a tu coche o a la puerta de tu casa. Piden ayuda, usar tu teléfono o que los dejes entrar para resguardarse. Parecen normales, hasta que te fijas en sus ojos. Son completamente negros, sin iris, sin esclerótica, solo dos pozos oscuros y vacíos. Los testigos describen una sensación abrumadora de miedo irracional, un pánico primal que los obliga a negarles la entrada. En el momento en que se niegan, los niños se vuelven insistentes, a veces agresivos, antes de desaparecer misteriosamente. El periodista Brian Bethel es uno de los testigos más conocidos. Relató su encuentro en un aparcamiento de Texas en 1996 y desde entonces miles de historias similares han aparecido. ¿Es una leyenda urbana moderna que se ha viralizado o hay algo real y siniestro llamando a nuestras puertas? Estos son solo algunos ejemplos entre miles. Relatos de marineros que ven barcos fantasma navegando en la niebla, de soldados que reciben visitas de compañeros caídos en combate, de personas que al borde de la muerte son visitadas por familiares fallecidos que vienen a guiarlos. ¿Qué hacemos con todos estos testimonios? La ciencia nos pide pruebas físicas, datos reproducibles en un laboratorio. Pero ¿cómo mides el miedo? ¿Cómo cuantificas la presencia de algo que no tiene masa ni forma? A veces, la única prueba que tenemos es la palabra de un testigo honesto, la emoción cruda en su voz, la convicción en su mirada. Quizás no podamos explicar estos fenómenos, pero ignorarlos es ignorar una parte fundamental de la experiencia humana, el encuentro con lo desconocido. La próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche o sientas una presencia cuando estás solo, recuerda estas historias. Quizás no estés imaginando cosas. Quizás, solo quizás, estás a punto de tener tu propio relato inexplicable que contar.
Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!